Muy buenos y gratos días. Mi nombre es Humberto Suárez Mota, mi correo electrónico suarezmotah@suarezmota.com, mota con doble T. En el día de hoy vamos a hablar sobre arengas, vituperios, corrupción y retos en Colombia. Se avecina el llamado a la marcha del 21 de noviembre de este mes. Tristemente pueden ocurrir muchas cosas y al mismo tiempo que digo que tristemente, pues bajo ningún punto de vista se le puede decir al pueblo que no lo haga. Las quejas son muchas, pero al mismo tiempo es un pueblo confundido. Son quejas con razones, pero un pueblo confundido. He ahí la razón por la cual ya vemos en muchos foros internacionales que se habla y se discute la situación del obrero en este siglo, donde los gobiernos, se hace un llamado a los gobiernos para corregir los problemas que se vienen presentando. El pueblo enardecido, tal un florero de Llorente, hace cosas como la que ocurrió recientemente en Chile. Acabaron con el metro, entonces tendrán que recurrir a los autobuses y tendrán que recurrir a otro medio de transporte, quizás por la mafia de los dueños de los diferentes buses o transporte, tratando de eliminar un medio para llenarse o crear su negocio a través de otro medio, como ocurrió en Colombia con el problema de los ferrocarriles. Los ferrocarriles lo acabaron en Colombia en 1978 y desde ese entonces no tenemos ferrocarriles nacionales. Un error muy grande, como es un error no tener un metro en Bogotá y tener entonces el megaproblema que tenemos en la capital de Bogotá, la capital de Colombia, en Bogotá. El Transmilenio es un problema muy grande, aparte de haber obstruido una gran cantidad de vías, no funciona, aunque se hayan hecho muchas presentaciones internacionalmente. Debiéramos de tener un metro, pero ahora ya que hay una aprobación, se está peleando desde ahora para que no se dé eso porque existen intereses de dinero. El problema no es Duque, no es Uribe, no es Petro. El problema es el mismo pueblo que sigue dentro de esa confusión sin entender realmente lo que está pasando, sin entender cómo es que está sucediendo y con arengas de todo tipo de clase, de arengas de toda índole, reclaman justamente muchas cosas, pero no por el camino apropiado. ¿Cuál es el camino apropiado? El camino apropiado en primera instancia es la ley anticorrupción para la cual votamos en el 2018 cerca de 12 millones de colombianos. Debe ser ley, pero los pseudo llamados partidos que no existen, pero sí grupos con sus propios intereses que se hacen llamar partidos, no han peleado para que se establezca como tal. Ya hubo los votos, pero no se ha peleado, porque no les importa, no les conviene, tienen cola de paja. No les importa la agenda del pueblo. La agenda del pueblo es totalmente diferente a la agenda de los pseudo llamados partidos. Por eso tenemos que luchar en primera instancia por la ley anticorrupción para producir los cambios que necesitamos, castigando a los corruptos. No debemos permitir que el país siga siendo desangrado, que siga siendo endeudado, que lo único que tiene se esté vendiendo. Los grupos económicos mundiales en este mercado de 7.500 millones de personas, donde las grandes industrias con grandes capitales, grandes mafiosos, ya sean de Rusia, de la China o donde vengan, tienen plata y quieren ser dueños de los mercados, dueños de sus recursos naturales. Entonces llegan a un medio corrupto, lleno de mafiosos como es el Senado, y venden lo que sea, porque no hay una ley anticorrupción que los castigue. Y al mismo tiempo las leyes que se producen es para incrementar sus salarios, absurdo. Deben ser reducidos, como de igual manera el programa de salud debe ser el mismo del pueblo, pero el comienzo es la ley anticorrupción. No permitamos que se nos infiltren y hagan daños como el que hicieron en Chile o como el que hicieron en Venezuela. Venezuela era un país floreciente, hoy día tiene una rampante
corrupción y tiene un problema económico demasiado grande. A Chile le acaban de destruir el metro, medio de transporte del pueblo. A nosotros nos quitaron los ferrocarriles en el 78 y hay una mafia dueña de la contratación, como ocurrió ahora recientemente en Girardot, cerca de 20.000 votos extras. ¿Quién ganó? Ganó la corrupción. El pueblo sigue como igual, no van a haber cambios, porque cuando vamos a ver la administración que se está estableciendo, son los mismos con las mismas, con un supuesto alcalde que no tiene carácter, que es voluble, dice alguien esto, cambia, dice esto también cambia, no tiene carácter, ni está presente, está delegando demasiado y no está presente, no tiene carácter, no tiene la preparación suficiente para ello, como hay muchos otros elementos en el país, en el Senado y en muchos puestos, sin preparación para sus cargos. Simplemente siguen los mandatos de ciertos grupos económicos, pseudo llamados partidos que pelean por sus agendas totalmente diferentes de la del pueblo. Los reclamos son justos. Tenemos que pelear por los salarios, por pensiones, por mejores condiciones, pero tenemos que trabajar para ello. Tenemos que trabajar en equipo para hacer eco con H, hacer empresa y construir oportunidades, ser dueños de nuestra economía, ser dueños de nuestras pensiones, no que nos la maneje nadie, ningún banquero. Nosotros podemos crear nuestro propio sistema para manejar nuestras pensiones. Es posible hacerlo, para que así no se roben también ese dinero y para procurar los cambios que necesitamos en el Senado. El Senado es el que hace las leyes. El Senado es el que ventila los problemas y decide sobre las cosas. Entonces, tenemos que pelear por tener los senadores que correspondan y no dejarnos manejar por los pseudo llamados partidos, no importa el grupo que sea. Todos son igual. Pelean por sus agendas totalmente ajenas a la del pueblo. En promedio, un 55% no vota y un 45% del que siempre vota. Ese 55% es el pueblo, es la mayoría. Y podemos, ese 55%, los que votamos más ese 55% que no vota, trabajar de la mano para lograr eventualmente que sí se vote y poder entonces cambiar el Senado y lo que haya necesidad de cambiar y castigar a quien corresponda, desde el presidente hacia abajo si es necesario, teniendo la ley anticorrupción. Si no hay ley anticorrupción, no van a haber cambios. En Girardot no van a haber cambios. Ganó la corrupción con cerca de 20.000 votos extras que aparecieron. Dice que votó un 68%. Absurdo. Una mentira total. Entonces, el gatico con cara de león que tienen en la rotonda o rompoy de la 10ª, cuyo costo debió haber sido 500 millones y se lo facturan a la ciudad por 7.500, ahora esos 20.000 votos extras se lo facturan a la ciudad multiplicado por 7, nos habrá de costar 60.000, pero ese no es el problema, 60.000 millones, pero ese no es el problema es que no va a haber proyección, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay oportunidades, porque no estamos peleando conforme corresponde, tenemos que pelear con el voto, eligiendo a que realmente corresponde. No permitir esa corrupción, esos 20.000 votos extra, que no mande la corrupción de los capitales de los narcodólares, como en el mundo mandan los capitales de las grandes multinacionales pertenecientes a Rusia, a la China o al país que sea. Nosotros tenemos que pelear por nuestras empresas, ser dueños de nuestra economía, tenemos que convertirnos en fabricantes, tenemos que convertirnos en exportadores para proveer las oportunidades que necesitamos para nuestros muchachos. Tenemos que ser capaces nosotros de servir para ensamblar lo que nos presente, porque tenemos profesionales suficientes, tenemos suficiente mano de obra para exportar y producir lo que sea necesario. Tenemos que ser fabricantes, exportadores, tenemos que hacer eco con H, hacer empresa y construir oportunidades para crear las oportunidades que requerimos, siendo dueños de nuestra economía, nuestra producción, nuestras empresas, nuestras pensiones, y no permitir la corrupción rampante en que estamos presentes, tanto en Colombia como en el mundo, que ha dañado países como Venezuela,
Chile, entre otros, y su meta, la de ellos, es destruir lo que haya, porque creando el caos van a ser dueños de lo que hay, como en Colombia, a través de la droga y el capital de la droga se han adueñado de las municipalidades, la gobernación y el Senado y todo cuanto exista, y las oportunidades no las hay. De ahí que la manifestación del 21 es importante, pero en condiciones totalmente diferentes. No podemos pararla en este momento, pero tenemos que entender que el cambio se genera con el voto, cambiando los senadores y exigiendo en primera instancia que la ley anticorrupción se aplique para poder hacer eco con H, hacer empresa y construir oportunidades. No permitamos destruir el país como se destruyó Venezuela. No permitamos destruir nuestras cosas como se están destruyendo en Chile y como destruyeron los ferrocarriles nacionales en 1978. Defendamos, protejamos Colombia, protejamos nuestro pueblo, tomemos conciencia, no nos dejemos manejar, votemos bien y dejemos de creer en los vituperios que nos presentan, porque aún estando en el Senado, en este salón, no sabemos lo que está pasando en el salón siguiente. Entonces no permitamos esas peleas bobas de la calle, cuando nadie tiene realmente conocimiento de todo lo que está ocurriendo, pero sí podemos tener una ley anticorrupción para castigar a quien corresponda, y sí podemos pelear para que el programa de salud del Senado sea el mismo del pueblo, y sí podemos pelear para que los salarios sean diferentes, y sí podemos pelear para que la ley anticorrupción sea aplicada y castigar a quien corresponda. Hagamos eco con H, hagamos empresa y construyamos oportunidades. No permitamos destruir el país, no permitamos dañar y enmañar el futuro de nuestros muchachos. La corrupción es grande, es mundial. Lo que sucedió aquí en Girardot, ahora con estas elecciones, con cerca de 20.000 votos extras, ocurrió en muchas otras municipalidades, y es la misma mafia, dueña inclusive de los puestos de los consulados en el mundo entero, donde salen a hacer sus actividades para mover sus empresas, sus cosas, sus recursos, quitándole la oportunidad a los nuestros y grabándonos, sí, tremendamente, cuando necesitamos algún tipo de documento internacionalmente. Si es en Nueva York, un pasaporte, un valor absurdo. Si es una apostilla, un valor absurdo. Y si es cuestión de servicios, malísimos, y la contratación de lo que sucede internamente, manejada y manipulada. Sucede localmente, aquí, en Girardot, en Bogotá, en todas partes del país, en el exterior a través de los consulados, y necesitamos la ley anticorrupción para castigar eso. No crean lo que se está mostrando en las redes. Peleemos una causa justa, lo que se está alegando, pero no permitamos destruir el país. Hagamos eco con H, hagamos empresa y construyamos oportunidades. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.